Un viento gélido azota las desgastadas tiendas de campaña de Hooverville. Una madre se acurruca sobre una estufa improvisada, revolviendo una olla de sopa aguada, recordando el consejo de la radio de estirar la comida y apañárselas. Ella hace lo mejor que puede, pero sabe que no será suficiente. No para sus hijos, no para su esposo. En una fila kilométrica para comprar pan, su antes orgulloso traje ahora está polvoriento. Esto era América en la Gran Depresión, una nación llevada a sus rodillas. Y toda esta destrucción fue provocada por algo inesperado: aranceles. ¿O fue así? ¿Los aranceles provocaron la peor catástrofe económica moderna? ¿Podrían repetirse? En el episodio de hoy de The Infographics Show, analizamos si los aranceles fueron realmente la causa de la Gran Depresión. Probablemente hayas oído hablar de la Gran Depresión. Caída de la bolsa, quiebras bancarias, millones sin empleo. Para 1933, 1 de cada 4 estadounidenses estaba desempleado, y no eran solo trabajadores de fábrica o agricultores. Incluso los médicos, abogados y profesionales de la clase media alta vieron sus ingresos caer hasta en un 40%. Las familias que vivían cómodamente de pronto luchaban por sobrevivir. Sus ahorros se esfumaron, dejando su futuro incierto. Fue un tiempo en que hacer con lo que se tiene o prescindir no era solo un dicho, era una estrategia de supervivencia. Las familias alargaban las comidas, remendaban ropa usada y caminaban en vez de conducir. Con el desempleo en niveles récord, poseer y abastecer un automóvil era un lujo que pocos podían costear. La tensión financiera desgarró a las familias y comunidades. Las tasas de divorcio bajaron, pero el abandono aumentó. Los hombres, avergonzados y frustrados por no poder proveer a sus familias, a menudo desaparecían, abandonando a sus esposas e hijos. Para comprender cómo empeoraron tanto las cosas y el rol de los aranceles, debemos retroceder. Mucho tiempo atrás, no solo a 1929, inicio de la Gran Depresión. No, hablamos de la depresión que lo inició todo, esa que la historia apenas recuerda. La depresión olvidada. La depresión olvidada duró solo 18 meses, desde enero de 20 hasta julio de 1921, pero fue brutal. El mercado de valores de Estados Unidos se desplomó un 47% y las ganancias corporativas cayeron más del 90%. El desempleo llegó a casi 12%. Durante la Primera Guerra Mundial fue solo del 1.4%. Después de la guerra, Estados Unidos enfrentó una transición difícil. Las fábricas cerraron, 1.6 millones de soldados regresaron a casa, inundando la fuerza laboral, y la inflación se disparó. En respuesta, el gobierno redujo el gasto en un asombroso 75% y elevó las tasas de interés a un empinado 7%. El resultado fue un colapso del 32.5% en la producción industrial, el peor en la historia hasta ese momento. Los precios cayeron más del 15% y numerosas empresas quebraron, dejando a millones luchando por sobrevivir. El cambio real ocurrió cuando el presidente Woodrow Wilson redujo el gasto federal en un 65% de $18.500 millones a $6.500 millones. Esta austeridad estabilizó la economía e impulsó los prósperos años 20. Para marzo de 1921, Warren Harding asumió el poder y su presidencia se caracterizó por un cambio significativo: el regreso a aranceles más altos en los Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una relación inestable con los aranceles. En un momento defiende el libre comercio y al siguiente impone altos aranceles para proteger industrias nacionales. La economía es una montaña rusa, alternando entre proteccionismo y apertura de mercados, según el panorama político y económico. El proteccionismo se refiere a las políticas del gobierno que limitan el comercio internacional. Imagina poner una valla alrededor de la economía nacional para proteger a las empresas locales de la competencia extranjera. Es una idea sencilla. Limita las importaciones y las industrias nacionales tienen una mejor oportunidad de prosperar. Las importaciones pueden limitarse de diversas formas, siendo los aranceles posiblemente los más comunes. Los aranceles son impuestos sobre los bienes importados que encarecen los productos extranjeros, incentivando la compra local. Los primeros días de América estuvieron fuertemente marcados por el proteccionismo. No obstante, a finales del siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos prosperaba con un comercio relativamente libre, entendiendo que el comercio internacional hacía las guerras a gran escala demasiado costosas. El arancel Underwood-Simmons de 1913 fue el que rompió la tradición del proteccionismo al reducir los aranceles e introducir un impuesto sobre la renta. Fue un paso audaz hacia el libre comercio, pero no perduró. La Primera Guerra Mundial hizo que las naciones, incluyendo a Estados Unidos, retomaran una mentalidad proteccionista. Cuando Estados Unidos salió de la guerra, el escenario político había cambiado. Las economías europeas se recuperaban y las industrias estadounidenses enfrentaban nueva competencia.
Los agricultores de Estados Unidos que vendían cultivos a Europa durante la guerra ahora perdían esos mercados porque la agricultura europea se recuperaba. Para proteger a las industrias y agricultores estadounidenses de la competencia, se aprobó la Ley de Aranceles de Emergencia de 1921. Pero eso fue solo el comienzo. El verdadero cambio de juego llegó en 1922. Durante la presidencia de Harding, la Ley de Aranceles Forney-Macomber elevó los aranceles por encima de los niveles de 1913. Esta ley no solo trataba sobre tasas más altas, también le dio al presidente el poder de ajustar los aranceles hasta en un 50% para equilibrar los costos de producción nacionales y extranjeros. El objetivo era proteger las industrias estadounidenses de la competencia extranjera, pero había una trampa. El arancel Forney-Macomber tuvo una consecuencia inesperada. Paralizó las exportaciones europeas a los Estados Unidos. Con la escasez de dólares, los países devastados por la guerra tuvieron dificultades para pagar sus deudas, agravando la tensión económica. En vez de ayudar a la economía global a recuperarse tras la Primera Guerra Mundial, el arancel la empeoró, generando fricción entre Estados Unidos y sus aliados y frenando la reconstrucción de Europa en la posguerra. Mientras tanto, en los Estados Unidos, los aranceles siguieron aumentando a lo largo de los años 20. Estos aumentos afectaron significativamente el comercio global, generando un desequilibrio entre Estados Unidos y sus socios comerciales. En los inicios de los años 30, el mundo había adoptado el proteccionismo, y Estados Unidos preparó el escenario para las batallas comerciales que moldearían la economía global en los años siguientes. Esto nos lleva al mismo comienzo de la Gran Depresión, un momento en el que el mundo parecía sumirse en el caos. Los años 1920 habían sido una década de crecimiento desenfrenado en los Estados Unidos. Estos rugientes años 20 fueron como un sueño febril. Todo prosperaba: nuevos autos, radios y electrodomésticos. Los estadounidenses compraban de todo, no solo bienes, sino también invertían en acciones. La gente estaba enloquecida, saltando al mercado con ambos pies, esperando enriquecerse rápidamente y sintiendo un auge del mercado que parecía imparable hasta que no lo fue. Los precios de las acciones se dispararon. El promedio industrial Dow Jones, el índice clave del mercado de valores, se disparó casi 162% en solo 5 años. Pero como todo el que ha montado una montaña rusa sabe, tras la subida viene la bajada, y este viaje estaba por desplomarse. Y el viaje comenzaría a bajar en octubre de 1929. Entonces ocurrió lo impensable. El mercado de valores colapsó comenzando el 24 de octubre, el Jueves Negro. El mercado inició su desplome propagando el pánico. Hubo una breve recuperación, pero fue una ilusión. Para el lunes y martes negro, el daño era irreparable. El Dow se desplomó, perdiendo casi el 90% de su valor en los años siguientes. El sueño americano se volvió una pesadilla para muchos, pero el colapso no fue el final. Fue solo el comienzo. Tras el colapso del mercado, todo se desmoronó. La economía se paralizó, los bancos quebraron, las empresas se declararon en bancarrota y la gente perdió sus empleos. Los consumidores, al perder su riqueza, dejaron de comprar. Las fábricas y tiendas cerraron, paralizando al país. Y no olvidemos a los agricultores. Después de la Primera Guerra Mundial, luchaban con la sobreproducción. Los precios de los cultivos bajaban y tenían deudas impagables. Fue una tormenta perfecta que solo empeoraba. Luego vino la fatídica decisión del gobierno de los Estados Unidos. El presidente Herbert Hoover, quien ya había promulgado varias políticas importantes, firmó la ley arancelaria Smoot-Hawley en 1930. La ley arancelaria Smoot-Hawley a menudo se llamaba uno de los actos más catastróficos en la historia del Congreso. Esto no es solo retórica política, es directamente del sitio web oficial del Senado de los Estados Unidos. Cuando hasta el Congreso admite su error, sabes que fue grave. ¿Cómo obtuvo la ley arancelaria Smoot-Hawley tal mala reputación? No fue por accidente. Esto fue un desastre de tren en cámara lenta que se gestó durante años. Fue la culminación de años de creciente proteccionismo, maniobras políticas y, seamos honestos, mucha miopía económica. Los aranceles son una herramienta popular entre los responsables de políticas para proteger las industrias nacionales de la competencia extranjera. Pero comparado con lo previo, esos incrementos pasados eran solo un preludio. Durante la Gran Depresión, el pánico se apoderó de Washington. Desesperados, los legisladores recurrieron a un truco familiar: los aranceles. Así surgió la ley de aranceles Smoot-Hawley. El proyecto de ley buscaba ayudar a los agricultores en dificultades aumentando los aranceles sobre las importaciones agrícolas. Pero como suele suceder en política, las cosas se complicaron. Los lobistas de diversas industrias aprovecharon la oportunidad y agregaron medidas proteccionistas para una amplia gama de productos. Al finalizar, el proyecto de ley abarcaba más que solo agricultura. Se incrementaron las tarifas de más de 20,000 productos importados.
No sorprende que cerca de 1000 economistas suplicaran al presidente Hoover que no firmara la ley. A pesar de sus reservas, Hoover firmó oficialmente la Ley de Aranceles Smoot-Hawley el 17 de junio, 1930, pero otros países no se quedarían sin hacer nada y aceptarlo. Y eso sucede con los aranceles. Frecuentemente traen consecuencias indeseadas. Y así Smoot-Hawley encendió lo que el economista Chris James Michener llamó la madre de todas las guerras comerciales. 9 países, incluyendo Argentina, Australia, Canadá, Cuba, Francia, Italia, México, España y Suiza, respondieron rápidamente con aranceles dirigidos a productos estadounidenses. Canadá respondió con particular intensidad, ya que era el mayor socio comercial de Estados Unidos en ese momento. En 1929, el 18% de las exportaciones de Estados Unidos se dirigieron a Canadá y el 11% de las importaciones de Estados Unidos provenían del país. Esa relación económica fue destruida casi instantáneamente. Al principio, el entonces primer ministro canadiense, William Lyon Mackenzie King, impuso aranceles a solo 16 productos estadounidenses. Pero cuando R. B. Bennett tomó el control en 1930, la presión aumentó. Canadá incrementó los aranceles a productos estadounidenses y a la vez los redujo en cerca de 270 bienes del Reino Unido y sus dominios. En 1932, Canadá organizó una gran cumbre comercial con otros territorios británicos, estableciendo las bases para un bloque comercial que excluía activamente a Estados Unidos. El proteccionismo de América llevó a Canadá hacia Gran Bretaña. Las exportaciones canadienses al Reino Unido aumentaron, especialmente en agricultura. La industria que Smoot-Hawley buscaba proteger en los Estados Unidos sufrió, pero esto fue solo el inicio. 25 países terminarían imponiendo aranceles en respuesta. Los países que lidiaban con la Gran Depresión se enfrentaron a más obstáculos para vender a Estados Unidos, agravando una situación ya difícil. Las exportaciones de Estados Unidos a las naciones que se vengaron cayeron entre un 28 y un 32%. Incluso los países que no se vengaron aún redujeron las exportaciones de Estados Unidos entre un 15 y un 23%. El comercio global se desplomó un 66% entre 1929 y 1934. Alemania fue un país especialmente afectado. Alemania, agobiada por las deudas de la Primera Guerra Mundial, dependía de las exportaciones para obtener el dinero necesario y pagar sus cuentas. Smoot-Hawley cortó una fuente principal de ingresos, agravando su crisis económica. Paul Samuelson, economista y ganador del Nobel, lo describió mejor. Los cínicos disfrutaban ver a un país intentando cobrar deudas extranjeras mientras cerraba la entrada a bienes importados que podrían haber pagado esas deudas. En resumen, América deseaba su dinero pero rehusaba comprar algo a cambio. El colapso financiero de Alemania agravó su sufrimiento y facilitó el ascenso de Adolf Hitler al poder. Con la economía devastada y la desesperación al máximo, las voces extremistas ya no parecían tan radicales. Con empresas en quiebra y alto desempleo, la promesa de Hitler de un renacimiento económico y fortaleza nacional se tornó terriblemente atractiva. Menos de 3 años después de que se firmara Smoot-Hawley, Hitler era el canciller de Alemania. Pero la reacción contra Smoot-Hawley no fue solo económica, también fue política. 35 gobiernos protestaron formalmente contra él, y las naciones formaron nuevas alianzas comerciales para excluir a los Estados Unidos. Esto coincidía con la tendencia aislacionista de Estados Unidos en los años 1930, pero este nacionalismo económico no era nuevo. La frase «América primero» ya se usaba comúnmente en ese momento para describir políticas proteccionistas. A pesar de que el presidente Woodrow Wilson ganó el Premio Nobel de la Paz en 1919 por crear la Liga de Naciones precursora de las Naciones Unidas, Estados Unidos nunca se unió a ella. Smoot-Hawley solo reforzó esta postura aislacionista, haciendo que América pareciera menos cooperativa y más egoísta. Pero esto no responde a la pregunta principal. ¿Realmente los aranceles causaron la Gran Depresión? Es fácil suponer que la ley de aranceles Smoot-Hawley de 1930 solo empeoró la Gran Depresión, especialmente porque la crisis oficialmente comenzó en 1929. Pero la realidad es más complicada, por lo que el verdadero impacto de los aranceles en la Gran Depresión sigue siendo un tema de debate incluso hoy. Los economistas difieren en sus opiniones sobre el tema. Algunos sostienen que Smoot-Hawley fue el detonante de la Gran Depresión, transformando una recesión en un desastre mundial. Pero, ¿qué hay de la línea de tiempo? ¿Se puede culpar al arancel si el mercado de valores ya se había desplomado? ¿O solo echó gasolina a un fuego que ya ardía? Antes de que el arancel se convirtiera en ley en junio de 1930, la economía ya estaba en dificultades. Eso es un hecho. Sin embargo, aún había esperanza de recuperarse.
Sin embargo, Smoot-Hawley frenó el comercio global, bloqueando el acceso de las empresas estadounidenses a los mercados extranjeros cuando más los requerían. La guerra comercial redujo las exportaciones de Estados Unidos, unidos de $5.200 millones a solo $1.700 millones, una caída del 67%. El sector más afectado fue la agricultura, precisamente el que la ley Smoot-Hawley intentaba proteger antes de la intervención de los lobistas. Cultivos como el trigo, el algodón y el tabaco, que dependían de la demanda internacional, fueron golpeados, empujando a los agricultores a la bancarrota y causando el colapso de pequeños bancos, especialmente en áreas rurales. Pero eso ni siquiera es la afirmación más impactante sobre los aranceles causando la Gran Depresión. El economista Judd Wanniski afirmó que el colapso bursátil de 1929 fue provocado por los aranceles. La anticipación de los aranceles, eso es. Según Wanniski, el mercado comenzó a anticipar el acto desde diciembre de 1928. Casi 8 meses antes de que Hoover firmara el proyecto de ley, Wall Street pareció percibir la inminente tormenta proteccionista y entró en pánico. Esta visión indica que solo el miedo a los aranceles inminentes bastó para espantar a los inversionistas. Esto provocó una reacción en cadena que finalmente causó el colapso del mercado de valores y el comienzo oficial de la Gran Depresión. Pero veamos el otro lado. Algunos economistas argumentan que la depresión ya había comenzado cuando la ley de aranceles Smoot-Hawley entró en vigor. Esto implicaría que los aranceles no fueron la causa. Para 1930, cuando se aprobó el proyecto de ley, el desempleo aumentaba, el mercado de valores mostraba inestabilidad y la economía estaba en declive. Los defensores de la teoría indican que en 1929 las exportaciones solo representaban cerca del 7% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál pudo haber sido el verdadero impacto de los aranceles? Recuerda, Estados Unidos también aumentó los aranceles en 1922 y no desencadenó la Gran Depresión en ese momento. De hecho, algunos argumentan que la depresión causó la disminución en el comercio, no al revés. Muchos expertos coinciden en que Smoot-Hawley no causó directamente la depresión. Solo empeoró una situación ya de por sí mala. Piénsalo así. La depresión era una nube tormentosa que se cernía sobre la economía. Smoot-Hawley no creó la tormenta, pero fue el rayo que la convirtió en una tormenta completa, empeorándola definitivamente. Desencadenó un círculo vicioso de represalias, donde un país subía los aranceles y otros respondían. En consecuencia, el comercio disminuye y la recesión se agrava. La ley Smoot-Hawley fue un desastre, así de simple. Aunque no fue la causa principal de la Gran Depresión, sin duda agravó la situación. La fuerte disminución del comercio mundial, el colapso de las exportaciones agrícolas y la represalia de otros países apuntan a un hecho innegable. El proteccionismo es ineficaz. Es como tratar de salvar un barco que se hunde tapando un agujero mientras se abre otro. Si los aranceles Smoot-Hawley fueron la gota que derramó el vaso, la causa principal o simplemente una mala idea que empeoró las cosas, una cosa es segura, nunca debieron haber ocurrido. El presidente Franklin Roosevelt se percató de esto casi de inmediato. Por eso, al asumir el cargo en 1933, se dedicó a reparar el daño trabajando para deshacer los efectos catastróficos de Smoot-Hawley. Y su respuesta al desastre arancelario fue audaz y rápida. El New Deal de Roosevelt no solo buscaba rescatar a los bancos y restaurar el empleo, sino que era un plan revolucionario para la recuperación de Estados Unidos. Se trataba de agitar las cosas y abordar los problemas que los aranceles Smoot-Hawley habían estropeado inicialmente. Uno de los mayores movimientos de Roosevelt fue reducir los aranceles altísimos que habían provocado una disputa económica internacional. Recuerda, el arancel Smoot-Hawley estranguló el comercio global y arrastró la economía aún más profundo en el desastre. Así que el plan de Roosevelt era hacer precisamente lo opuesto. Uno de sus actos más osados durante estos esfuerzos fue la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos de 1934. Esto no fue solo un ajuste al sistema, sino como presionar el botón de deshacer en las desastrosas políticas proteccionistas implementadas. Roosevelt podía negociar directamente con gobiernos extranjeros, reduciendo aranceles a ambos lados del Atlántico. Su meta era acabar con las represalias y reanudar el flujo comercial. Al fin y al cabo, un mundo que comercia es un mundo próspero. La ley allanó el camino para que Estados Unidos abandonara el aislacionismo y se convirtiera en el defensor mundial del libre comercio. En los años siguientes, Estados Unidos lideró el establecimiento de importantes acuerdos comerciales internacionales, como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que luego se convirtió en la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial del Comercio.
Al eliminar los aranceles y promover la cooperación internacional, el presidente Roosevelt demostró que el proteccionismo no era la solución, sino la forma de permanecer atrapado en una depresión económica sin fin. Pero mientras los esfuerzos de Roosevelt fueron cruciales, el verdadero fin de la Gran Depresión llegó con la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1941, ocurrió algo dramático. El desempleo cayó drásticamente de 8 millones en 1940 a poco más de 1 millón en 1943. Sin embargo, más de 16 millones de estadounidenses fueron reclutados en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el desempleo real en el sector privado fue mucho más alto de lo que sugieren esas cifras. Tras la Segunda Guerra Mundial, se abrieron los canales de comercio internacional y se revocaron los severos controles de precios y salarios. De repente, hubo una demanda masiva de bienes baratos. El gobierno, como un gran comprador, proporcionó a la economía el estímulo fiscal necesario que había estado ausente. Este impulso generó industrias, empleo y facilitó el aumento de la inversión privada. De hecho, la inversión privada se disparó de 10.6 mil millones en 1940 a 30.6 mil millones de dólares solo un año después de que terminara la guerra. Al final de la guerra, la economía no solo estaba de vuelta en marcha, estaba en auge. La bolsa de valores inició un repunte, mejorando la situación para los estadounidenses. Y así concluyó la Gran Depresión. El cambio económico provocado por la demanda bélica, la inversión y el comercio global. Si bien Estados Unidos logró salir de la Gran Depresión, el camino no fue sencillo. Fue un año accidentado, traicionero y lleno de lecciones que preferimos no repetir. El daño provocado por la ley arancelaria Smoot-Hawley fue desastroso, y sus secuelas todavía perduran en la historia económica. Así que seamos claros, nadie, y queremos decir nadie, querría recorrer ese camino de nuevo, ¿verdad? Resulta que la historia no está tan atrás de nosotros como esperábamos. Cuando creíamos haber aprendido las duras lecciones del pasado, los aranceles están regresando dramáticamente. El discurso actual del gobierno estadounidense sobre los aranceles tiene un tono nostálgico. El reciente enfoque arancelario no solo busca proteger a las industrias de Estados Unidos de la competencia extranjera. Se usan los aranceles como un arma de poder, apuntándolos a Canadá, México, China e incluso a Europa, afirmando que estas medidas mejorarán la posición de Estados Unidos en el escenario mundial. Los aranceles se usan para forzar concesiones políticas, como el control migratorio o la influencia geopolítica. Pero la historia ha demostrado que los aranceles son un juego muy arriesgado, especialmente en la actualidad. A diferencia de la era anterior a la Segunda Guerra Mundial, la economía global de hoy está mucho más interconectada. Las intrincadas cadenas de suministro entre Estados Unidos, Canadá y México implican que incluso pequeñas disrupciones pueden generar grandes efectos en cascada. Y es ahí donde las cosas se complican. Esto no se trata solo de dañar un sector o un país, se trata de poner en peligro ecosistemas económicos enteros. La caída de un dominó puede tener repercusiones en todo el mundo. Los aranceles de Estados Unidos a China podrían provocar una recesión económica real. Expertos advierten que estas medidas podrían aumentar los costos del hogar, reducir la producción económica de Estados Unidos y desencadenar una guerra comercial que haría parecer leve a la recesión mundial de los años 30. Aunque es prematuro predecir si estos aranceles provocarán una Gran Depresión 2.0, el potencial para repetir la historia está presente, especialmente si la represalia de otros países se convierte en un intercambio total de golpes. El enfoque de América primero puede parecer atractivo a corto plazo, pero si incluso una pequeña parte del caos de los años 30 regresa, podríamos enfrentar una realidad mucho más sombría. Esperemos haber aprendido de esos errores pasados. ¿Crees que el arancel Smoot-Hawley ayudó a desencadenar la Gran Depresión o fue solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande? ¿Podríamos estar encaminados hacia una Gran Depresión 2.0 o crees que otros factores tendrían que alinearse antes de que alcancemos ese nivel de crisis? Comparte tu opinión en los comentarios. Ahora mira, ¿qué pasaría si Estados Unidos impusiera aranceles del 100% o haz clic en este video?